Buenos días. Vamos a continuar con nuestro relato de la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy es 22 de agosto de 1936 y esta tercera semana del mes ha llegado muy cargada de acontecimientos. Comenzamos por un frente atípico, que es el de las Islas Baleares. El 16 de agosto fue el día D para el desembarco de las fuerzas republicanas de Bayo en la isla de Mallorca, después de haber recogido tropas en Menorca y de haber participado en la ocupación de Ibiza. A las 5:30 de la madrugada del 16 de agosto, 8.000 hombres, apoyados por 14 aviones, desembarcaron en Portocristo, en la costa este de la isla de Mallorca. Llegaron a avanzar 11 kilómetros hacia el interior, pero a las puertas de la ciudad de Manacor fueron rechazados por las tropas sublevadas de la isla, al mando del coronel Emilio Ramos, que totalizaba 2.600 hombres del Regimiento de Infantería de Palma y de voluntarios, apoyados por 6 aviones. Al día siguiente, 17 de agosto, las fuerzas republicanas de Bayo se retiraron a Son Cervera, que cayó en manos de los sublevados el 18 de agosto. De esta manera, la situación se estancó en un frente es decir, los republicanos habían logrado establecer una cabeza de playa de apenas 7 kilómetros de profundidad por 14 de anchura. El 20 de agosto, además, perdieron la localidad de Son Carrió y por ello las fuerzas de Bayo contraatacaron el día 22, logrando cortar la carretera entre Son Cervera y Sant Llorenç de Cardassar. Sin embargo, se mantenían a más de 50 kilómetros de Palma de Mallorca y el desembarco, después de una semana de combates, recuerda a la batalla de Galípoli. Es decir, se ha conseguido desembarcar un fuerte contingente de fuerzas en territorio enemigo, pero no se puede progresar hacia el interior. Veremos qué ocurrirá con esto la próxima semana. Mientras tanto, recordemos que los republicanos mantenían las islas de Ibiza y Menorca, mientras Formentera había sido de nuevo abandonada por su escaso valor estratégico y la necesidad de concentrar tropas para esta, de momento no muy exitosa, invasión de Mallorca. En cuanto a Andalucía, hay también múltiples acontecimientos. Por fin, el 20 de agosto, el general republicano Miaja se decide a atacar la ciudad de Córdoba, después de haber perdido 3 semanas liberando el Valle de los Pedroches al norte de la provincia. Para entonces envía contra la capital cordobesa en 5 columnas, 4 desde el este y una desde el norte, desde la localidad de Cerro Muriano. De las 4 columnas que atacan desde el este, la más exitosa es la que dirige a Valibrea, que llega a Alcolea, a apenas 10 kilómetros de la ciudad de Córdoba, pero todas las demás son rechazadas a mayor distancia. Estas columnas además carecen de coordinación, ya que son de lo más heterogéneo que se ha encontrado en las unidades republicanas. Hay milicianos de 3 provincias y 2 regiones, que son Córdoba, Jaén y Alicante. Hay guardias civiles y hay militares del Batallón de Ametralladoras de Castellón y del 5º Regimiento de Artillería de Valencia. De manera que la ofensiva de Córdoba, tardía y mal coordinada, en apenas 48 horas se convierte en un fracaso. Hoy, 22 de agosto, la ofensiva se da por suspendida a 10 kilómetros de la capital. Los que sí tienen éxito esta semana en Andalucía son los sublevados, ya que el general Varela consigue llegar a la localidad granadina de Loja, procedente de Sevilla, tras haber ocupado la semana pasada Archidona en el norte de Málaga, de manera que desde hoy las fuerzas de las 5 provincias, desde el 18 de agosto, las fuerzas sublevadas de las 5 provincias
de Huelva, Sevilla, Córdoba, Cádiz y Granada tienen comunicación por tierra y termina lo que es el aislamiento de la ciudad de Granada. Sin embargo, lo más importante que ocurre en Granada esta semana es el fusilamiento de García Lorca, del que me entretendré ahora un poco utilizando testimonios recogidos por Ian Gibson en su libro El asesinato de García Lorca. Comentaba en otro vídeo que el alcalde de Granada, que era el alcalde republicano de Granada, que era cuñado de García Lorca, es decir, Manuel Fernández Montesinos, había sido fusilado el día 10 de agosto. Pero no, fue el día 16, el mismo día, casualmente, que las fuerzas sublevadas, coordinadas por el exdiputado de la CEDA, Ramón Ruiz Alonso, detenían a Federico García Lorca en la casa de su amigo Luis Rosales, que era falangista como la mayor parte de sus hermanos. A pesar de ello, fue localizado por una delación todavía, bueno, no fue una delación, de hecho, fue forzada a su hermana, la ahora viuda del alcalde, a confesarlo, bajo amenazas de que si no matarían a su padre. En el segundo registro, en la huerta de San Vicente, las fuerzas falangistas y la Guardia Civil acudieron y, al no encontrar a García Lorca, amenazaron con matar a su padre si no confesaban dónde se encontraba. Y entonces su hermana Angelita confesó que estaba en casa de los Rosales, pensando probablemente que no se atreverían a detenerlo en un domicilio donde todos los hermanos eran falangistas. Pero se equivocaban si pensaba así, porque según ya hay varios testigos, ese día, de hecho lo reconoce el propio Ruiz Alonso, ese día fueron a detener a García Lorca en la casa de los Rosales. El testimonio más directo que ha recogido Ian Gibson es el de un niño, el que entonces niño de 12 años, entrevistado 44 años después, en 1980, que era hijo de los dueños del bar Los Pirineos, que estaba en la vecina Plaza de la Trinidad. Debido todavía al miedo que había en la época incluso de la transición democrática a hablar de estos sucesos, el testigo solo es identificado por sus iniciales, pero lo encuentro completamente creíble. Dice así: a Federico lo vi sacar de casa de los Rosales Vallecillos. Yo lo vi sacar de allí. Estábamos jugando en la calle a la pelota y entonces los que fueron a por Federico nos echaron a la calle. Como yo vivía enfrente, me subí a la casa y me asomé al balcón a ver lo que pasaba. Y entonces vi que sacaban a Federico. Iba con un pantalón gris, más bien oscuro, con una camisa blanca con las mangas remangadas. Llevaba puesta corbata, pero como llevaba el cuello desabrochado, llevaba la corbata puesta pero sin echar el nudo. Y la americana la llevaba al brazo. Son de esas cosas que se quedan grabadas y se acuerda uno. Son detalles muy gráficos y muy creíbles, incluso viniendo de un niño de 12 años. Sin embargo, los testimonios posteriores ya son más dudosos. Es decir, sí que se sabe, es decir, hay en testimonios dudosos, los que diré a continuación por su importancia, ya que son los últimos que vieron a Federico García Lorca con vida, son más dudosos, pero los comentaré por su importancia. Los otros, lo que reconocen, tanto los hermanos más influyentes de la familia Rosales como la criada de la familia García Lorca, que le llevó la comida 2 días cuando estaba detenido, dicen que fue trasladado al gobierno civil de Granada y allí fue retenido al menos durante 2 días. Y a pesar de todos los intentos de la familia Rosales por conseguir su liberación, no fue posible. Fue finalmente conducido, posiblemente la noche del 18 al 19 de agosto, a un recinto llamado La Colonia, cerca de Biznar, cerca de la localidad de Biznar, y fusilado a la mañana siguiente junto a un maestro de escuela y 2 milicianos anarquistas. Los testimonios que dicen haber visto a Lorca a la víspera o 2 días antes de su ejecución son los de otro testigo no identificado, es decir,
mejor dicho, entrevistado solo por sus iniciales, RRJ, también entrevistado por Ian Gibson en Granada en 1980, en que habla de que vio cómo lo sacaban del gobierno civil para llevarlo a la colonia. Dice este hombre: yo vivía en la calle de Horno de Aza, frente al gobierno civil. Durante las primeras semanas de la guerra íbamos yo y un amigo cada noche a la comisaría a oír el último parte de Queipo de Llano, que daban desde Sevilla a las 3 de la madrugada. Aquella madrugada salí de la comisaría a las 3:15 y me encontré con que de pronto me llaman por mi nombre. Me vuelvo: Federico. Me echó un brazo por encima. Iba con la mano derecha cogida de unas esposas con un maestro de la Zubia con el pelo blanco. ¿Pero dónde vas, Federico? No sé. Salía del gobierno civil. Iba con guardias y falangistas de la Escuadra Negra. No entre ellos uno que era guardia civil a quien habían expulsado y que se metió en la Escuadra Negra. No recuerdo cómo se llamaba. A mí me pusieron el fusil en el pecho. Yo les grité: criminales, vais a matar a un genio, criminales. Me detuvieron en el acto y me metieron en el gobierno civil. Estuve allí encerrado 2 horas y luego me soltaron. Es un testimonio muy gráfico. Lo que pasa es que no sé si es muy creíble que alguien en esas circunstancias se atreviera a enfrentarse a un grupo de fusilamiento. Puede que sí que viera sacar a García Lorca del gobierno civil, pero que se enfrentara a los guardias me parece más improbable. Y el tercer último testigo es José Javier Tripaldi, que declaró no a Ian Gibson, sino a Penón, en otro trabajo de investigación diferente. Javier Tripaldi era un soldado de guardia en la colonia que dijo que allí había estado García Lorca preso durante una noche antes de la ejecución. Y según él, Federico García Lorca animó durante toda la noche del 19 de agosto, se refiere madrugada del 19, a sus compañeros de celda. Hablaba y fumaba desesperadamente. A la mañana, cuando vinieron a buscarle, se dio cuenta inmediatamente de que era para llevarle al paseo. Entonces pidió un sacerdote, pero precisamente el de Biznar, que habría esperado durante toda la noche, acababa de irse, pues le habían dicho que no habría ya ejecuciones. Sí, este testimonio es posible que sea real, no dice nada que no sea extraordinario, pero es el único que hay de las últimas horas de García Lorca. En todo caso, lo que sí es conocido es que él y sus 3 compañeros de celda fueron fusilados esa noche en la carretera de Biznar a Alfácar. Los cadáveres todavía no han aparecido. Es probable que las autoridades franquistas los desenterraran para evitar tener constancia del fusilamiento de alguien tan reconocido internacionalmente. A fecha de hoy es uno de los más conocidos desaparecidos de la Guerra Civil. Comentado ya este trágico pero fundamental suceso, pasamos a hablar del aspecto militar, ya del frente de Extremadura, que era el más activo a lo largo del mes de agosto. Aquí, tras la ocupación y consiguiente masacre de Badajoz, los sublevados tienen que dispersar sus esfuerzos esta semana. Concretamente, la columna de Tella, que es la que defendió Mérida del contraataque republicano, se dirige hacia el norte a territorio de Cáceres para defender Navalmoral de la Mata de una contraofensiva republicana. Y tras pasar por Miajadas y Trujillo, ya en territorio cacereño, llega a Navalmoral el día 23 y rechaza la ofensiva republicana. Mientras tanto, sus otros 2 compañeros del ejército de África, Castejón y Asensio, tienen también diferentes tareas. Castejón sigue dirección Madrid desde Mérida, avanzando hasta San Pedro y Santa Amalia. Sin embargo, es detenido el día 17 de agosto por la resistencia republicana en Medellín. Y además debe desviarse hacia el nordeste, hacia el territorio de Cáceres, porque allí ha llegado el 14 de agosto la llamada columna fantasma, que era un
un contingente de tropas republicanas bajo el mando del capitán Uribarri, que habían sido reembarcadas desde Ibiza por no participar, tras decidirse que no participarían en el desembarco de Mallorca. Había falta de coordinación entre Bayo, procedente de Cataluña, y Uribarri, procedente de Valencia, y al final el grueso de las fuerzas que desembarcan en Mallorca, que hemos visto, son procedentes de Cataluña y de Menorca. Las fuerzas valencianas se quedan en Ibiza o vuelven a Valencia, entre ellas Uribarri. Y entonces esta columna, que ya no se necesita en las Islas Baleares, se dirige en una marcha de bastantes kilómetros desde Valencia hasta la provincia de Cáceres, llegando el día 14 a la localidad de Alía. Allí asedia a los sublevados en el vecino monasterio de Guadalupe, desde el día 17 hasta el día 22, en que llega la columna de Asensio, de Castejón, que ya hemos comentado, que había llegado hasta Medellín en Badajoz, y se desvía hacia el norte, hacia Cáceres, para liberar a los asediados en el monasterio de Guadalupe. Por último, la columna de Asensio Cabanillas avanza también hacia el norte, dirección Cáceres, ocupando el 22 de agosto la localidad de la Puebla de Obando. Recordemos que en Badajoz capital había sido tomada Sangre y Fuego el día 15, quedaban muchos pueblos de la zona oeste de la provincia sin ocupar, así que a ellos se van a dedicar las fuerzas sublevadas de Badajoz, que entre el 17 y el 18 toman las localidades de Albuquerque, San Vicente de Alcántara, La Albuera y Almendral. Por lo tanto, el frente de Extremadura, aunque se mueve mucho, no consiguen los sublevados tomar ninguna localidad decisiva. Es más, tienen que hacer frente a contraataques republicanos en Guadalupe y en Navalmoral. Pasamos ahora al frente de Aragón, donde como vimos, el avance se ha ralentizado un poco. De hecho, más destacados son los cambios de mando que los avances tácticos. En el caso de Zaragoza, la Quinta División Orgánica, el jefe de la Quinta División Orgánica hace un intercambio de puestos con el representante de la con su representante en la Junta de Defensa Nacional de Burgos, que es el general Gil Yuste. Gil Yuste pasa de mandar la Quinta División Orgánica a ocupar puesto en la Junta de Defensa Nacional, y Miguel Ponte, el general Ponte, abandona esta junta para pasar a dirigir la Quinta División Orgánica. Sin embargo, no hay cambios en el frente de Zaragoza. En el de Huesca al norte hay un nuevo comandante al frente de la ciudad, que es el coronel Solans, al que vimos como uno de los iniciadores de la guerra civil el 17 de julio en la ciudad de Melilla. Donde más movimiento militar hay es en la zona de Teruel, donde la columna valenciana de hierro, procedente de Valencia, al mando del capitán Ferrer y dirigida y formada por 3.000 hombres, ocupa el 17 de agosto la Puebla de Valverde. Sin embargo, es detenida por la resistencia sublevada en el puerto del Escandón, a 13 kilómetros de Teruel capital. Sin embargo, el día 18 se ve reforzada por la columna Torres Benedito, que sale de Sagunto y llega a Corbalán, a 18 kilómetros de Teruel. De manera que Teruel capital se ve amenazada por dos columnas enemigas que avanzan desde puntos divergentes. En cuanto al frente norte, en el País Vasco, las fuerzas de Beorlegui y Ortiz de Zárate se acercan hacia Irún, tomando los montes de Erlaich y Pagogaña. Sin embargo, el coronel Ortiz de Zárate muere en combate el día 21 de agosto. De manera que dos miembros de esta familia han fallecido apenas en 2 meses. Ortiz de Zárate fue muerto en Guadalajara en julio y es decir, su hermano murió en Guadalajara el 17 en el mes de julio, y hoy fallece el otro hermano en Guipúzcoa el 21 de agosto.
Por lo que se refiere a Asturias, hay un importante avance desde el sur, bueno, desde el sur y desde el oeste. Las fuerzas de León ocupan el puerto de Leitariegos, las fuerzas sublevadas de León ocupan el puerto de Leitariegos, el 19, y 3 días después las fuerzas procedentes de Galicia, también sublevadas, toman Cangas de Narcea. Mientras tanto, sin embargo, los republicanos se anotan un importante éxito, que es la toma del cuartel de Simancas, que se produjo después de un mes de asedio el día 21 de agosto. Es famosa la última orden del coronel Pinilla al mando del cuartel, que recoge Hugh Thomas. Durante todo el asedio, la marina sublevada procedente del Ferrol había apoyado con fuego de artillería a los asediados en Gijón y en Oviedo, especialmente en Gijón. Y de hecho, cuando se presentó allí el último día del asedio, el crucero Almirante Cervera, el coronel Pinilla habría ordenado por radio a este barco: la defensa es imposible, el cuartel está en llamas y el enemigo está empezando a entrar, tirad sobre nosotros. Es decir, ordenaba al barco que disparara sobre el propio cuartel para que les matara a ellos y a los asaltantes. Cumpliera o no la orden este barco, lo cierto es que Pinilla y buena parte de los defensores del Simancas murieron en el combate, y ya hoy 21, bueno, hoy, el día de ayer 21 de agosto, las fuerzas republicanas son dueñas de toda la ciudad de Gijón. Gijón, de hecho, fue la sede de su gobierno provisional, ya que Oviedo no podía ser liberado. En el frente de Madrid no hay cambios militares, pero se produce un nuevo acontecimiento, un nuevo crimen de guerra que también hay que comentar, como comenté la semana pasada, el de Badajoz. Hasta cierto punto ambos están relacionados, porque todos estos crímenes son represalias mutuas. Cada bando empieza a matar acusando al contrario de haber matado antes, aunque el origen de la matanza en la cárcel Modelo no está demasiado claro. Se conoce desde hacía varios días que los sublevados habían matado a cientos, tal vez miles de personas en Badajoz, y la cárcel Modelo, que hoy día está ocupada es el cuartel general del Ejército del Aire en Moncloa, estaba ocupada por presos comunes y presos políticos. Y había tenido lugar un ataque aéreo el día anterior, lo cual había sublevado los ánimos, y se pedía a algunos miembros de los grupos políticos de izquierda pedían la excarcelación de los presos comunes para alistarlos en las milicias y la ejecución de los presos políticos. Se produjo un incendio el día 22 de agosto en la prisión y se acusó a los presos políticos de haberlo provocado para escapar. Lo que sucede es que alguien empieza a disparar a los presos políticos y docenas de ellos son asesinados. Entre 60 y 70 oscilan las cifras. Algunos son sometidos a un simulacro de juicio antes de ser asesinados y a otros se les mata en el acto. La autoría de los crímenes corresponde a las milicias de extrema izquierda. No son órdenes de las autoridades republicanas, pero de hecho hay políticos del gobierno del gobierno republicano que condenan los crímenes, otros que los justifican. En todo caso, los guardias de la prisión, que dependían del gobierno central, no hacen nada para impedir los registros, ejecuciones que realizan las milicias. Entre los más de 60 asesinados en la Modelo hay varios nombres conocidos de todo tipo de partidos. Entre la Falange, Fernando Primo de Rivera, hermano de José Antonio, y Ruy de Alda, que había estado en el vuelo interoceánico del Plus Ultra. Además, los líderes de 3 importantes partidos
de centro derecha, como son, bueno, en el caso del doctor Albiñana era un partido de extrema derecha, el Partido Nacionalista Español. En el caso de Melquíades Álvarez era el Partido Republicano Liberal Democrático, este sí de centro derecha, igual que Manuel Rico Abello, que había formado parte del Partido Republicano Nacional de Centro, Martínez de Velasco, del Partido Agrario Español, otros dos diputados menos conocidos de la CEDA, otro diputado menos conocido de Renovación Española y dos importantes militares, el general Villegas, que había sido uno de los conspiradores en Madrid, el general Osvaldo Capaz, que había dejado un poco unos días antes de la guerra la jefatura militar en Marruecos, y también fue fusilado el teniente Fanjul, cuyo padre, el general Fanjul, detenido en el cuartel de la Montaña, fue fusilado, este sí legalmente, apenas unos días antes. También murió el jefe del Cuerpo de Investigación y Vigilancia, que era la policía civil o secreta, al que acusaban de haber participado en la represión de los sucesos revolucionarios de octubre del 34. En todo caso, fue una masacre que equiparó ante la opinión pública internacional a los sublevados de Badajoz con los gubernamentales de Madrid, de manera que, independientemente del número de asesinados, demostró que ambas partes cometían crímenes de guerra, con lo cual al bando republicano, que era el legalmente constituido, pues le afectó mucho propagandísticamente y probablemente influyó en los acuerdos de que las democracias no debían ayudar a la República. De hecho, esta semana, el 17 de agosto, Italia y Alemania se adhirieron a los acuerdos de no intervención que los habían firmado ya Francia, Reino Unido, Portugal, la Unión Soviética, Bélgica, Holanda y algún otro país. Veremos en qué quedará esto realmente a lo largo de las próximas semanas y meses. Por tanto, esta semana también ha venido muy intensa y ambos bandos intentan solucionar la guerra antes de que termine el verano. De hecho, se ha cumplido el 18 de agosto el primer mes de conflicto. Y bueno, tras la toma de Badajoz la semana pasada, los sublevados tienen ya 28 capitales de provincia en su poder. Es decir, desde el punto de vista militar, son los que siguen avanzando. Así que veremos qué sucede la próxima semana. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.